Ubicada en la costa del mar argentino, sobre el Atlántico Sur, Mar del Plata constituye uno de los principales centros turísticos del país y a su vez el principal puerto pesquero de Argentina. La ciudad recibe durante cada temporada de verano más de 3 millones de turistas, duplicando por momentos su población estable. Mar del Plata cuenta con un puerto de ultramar en el que se concentra gran parte de la actividad pesquera de todo el país. Durante el 2009 se desembarcaron cerca de 450.000 toneladas de pescado para consumo humano, de las cuales más del 70% corresponde al pescado fresco que se procesa en los frigoríficos de la ciudad. Del procesamiento del pescado fresco se obtienen en promedio 160.000 toneladas de filets. En este proceso se generan más de 160 millones de kilos de desechos de pescado compuestos por sus cabezas, vísceras, espinazos y colas. Una forma de dimensionar este enorme volumen de desechos es contrastándolo con la cantidad de residuos domiciliarios que genera la población. En Mar del Plata se generan en promedio unos 170 millones de kilos de basura al año, cifra equivalente a los kilos de desechos de pescado que genera la actividad portuaria. Es decir, la actividad portuaria genera tantos kilos de desechos de pescado como kilos de basura genera toda la población marplatense. Los desechos de pescado son en sí mismos un desecho biológico altamente contaminante. Por esta razón, deben ser procesados en forma responsable, de manera tal que permitan a las principales actividades económicas de la ciudad, turismo y pesca, convivir de manera armónica y sustentable. La industria de la harina de pescado es la responsable de llevar esta compleja tarea adelante, transformando estos desechos altamente contaminantes en productos estabilizados que tendrán como destino la alimentación animal, contribuyendo así en un doble propósito, de manera indirecta, a la nutrición humana y en forma directa al cuidado y preservación del medio ambiente. Inicialmente los desechos de pescado deben ser cocinados a 95 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. En esta etapa se detiene la actividad microbiológica y enzimática responsable de la degradación de los desechos y se coagulan las proteínas en fase sólida, permitiendo la liberación del aceite y los líquidos. Una vez cocinado, el pescado es prensado con el propósito de extraer en forma mecánica todo el líquido posible de la fase sólida. Esta etapa del proceso busca retirar el aceite y el agua de la torta de prensa, tanto como sea posible. En el prensado se produce entonces la separación del desecho de pescado en dos fases. Por un lado, se obtiene el licor de prensa, que corresponde a la fase líquida y constituye el 70% del total de los desechos procesados. Por el otro, se obtiene la torta de prensa, que corresponde a la fase sólida y constituye el 30% restante. Es decir, cada 100 kilos de desechos de pescado prensados se obtendrán 70 kilos de licor de prensa y 30 kilos de torta de prensa. Para comprender el origen de las diferencias que existen en materia de requerimientos tecnológicos, de recursos humanos y energéticos entre una planta que hace harina a partir de la torta de prensa versus una que, además de hacer harina de torta de prensa, procesa en forma adecuada el agua de cola o fase líquida, es necesario entender cómo se lleva adelante cada uno de estos procesos. La fase sólida debe ser deshidratada, con el propósito de convertir una mezcla húmeda e inestable de torta de prensa en harina de pescado seca y estable. Esto implica reducir el contenido de la humedad de la torta a menos del 10% para que deje de existir actividad microbiológica. Se obtiene así la torta de prensa deshidratada, que una vez molida obtendrá la forma de harina de pescado. La fase líquida es centrifugada para retirar la mayoría de los aceites presentes en ella. Así se obtendrá el aceite de pescado, que dependiendo de la época del año, representará entre un 1 y un 3% del desecho total. El incremento de la fuerza de gravedad que generan las centrífugas permite que dos líquidos de distinta densidad se separen uno del otro. De esta forma, el aceite, que es menos denso que el agua, se separa y se estoquea en tanques para su posterior comercialización. Una vez centrifugada, el agua de cola debe ser evaporada para lograr recuperar los sólidos disueltos en ella. Para ello se utilizan evaporadores de múltiples efectos que hacen más eficiente el uso de energía. Como fuente de energía, los evaporadores utilizan vapor de las calderas y parte de los vapores que genera el secado de la fase sólida, haciendo a la vez de condensador de vaos de torta de prensa.
A estos últimos se los llama energía de desecho. Los evaporadores permiten disminuir el contenido del agua del 95% al 60%. Una vez que se logra bajar la humedad al 60%, el agua de cola concentrada, también llamada solubles de pescado, debe ser deshidratada para convertirse en un producto estable y comercializable. En el 2000 iniciamos un trabajo de investigación porque notábamos que no éramos capaces de deshidratar la totalidad de los solubles de pescado que generábamos. Durante la investigación nos dimos cuenta que las tecnologías existentes en el mundo, por modernas que fueran, no permitían tratar de manera eficiente desechos de pescado con tanta cantidad de agua y tanta cantidad de sólidos disueltos en ella. Teníamos que encontrar la forma de transformar un producto líquido e inestable en un producto seco, estable y comercializable. En ese momento nos acercaron muchas alternativas. Hicimos pruebas con tecnologías de nanofiltración, pruebas con tecnologías de secado en Sprite, todas ellas en planta piloto, pero la realidad es que ninguna de ellas era llevable a escala industrial. En ese momento decidimos armar un equipo de trabajo conformado por ingenieros nuestros e ingenieros noruegos y daneses provenientes de empresas líderes en la fabricación de equipamientos para el proceso de desecho de pescado. Nos llevó 5 años lograr un proceso continuo y estable. Luego nos llevó 5 años más lograr estándares de durabilidad razonables en los equipos. Gracias a estos 10 años de esfuerzo, logramos posicionarnos como los únicos productores de solubles de pescado deshidratados a nivel mundial. Hoy producimos más de 4 millones de kilos anuales, logrando así convertir un grave problema de contaminación en un beneficio indirecto a la nutrición humana. Agustiner cumple un rol preponderante en la industria en el cuidado del medio ambiente. Durante el 2009 procesó más de 65 millones de kilos de desechos de pescado, reduciendo en promedio el 40% de la totalidad de los desechos que genera la industria pesquera. Adicionalmente, gracias a los resultados obtenidos en materia de desarrollos tecnológicos para el secado de solubles de pescado, Agustiner produjo más de 4 millones de kilos de solubles deshidratados, tratando así los sólidos disueltos provenientes de más de 80 millones de litros de agua de cola. De esta manera, además de procesar más del 40% de la totalidad de desechos que genera la pesca, procesa más del 50% del agua de cola que genera el resto de la industria harinera. Para entender el impacto medioambiental de esta tarea, es necesario entender el poder contaminante que estos 80 millones de kilos de efluentes líquidos hubiesen causado si Agustiner no los hubiera procesado. El agua de cola es el principal residuo orgánico que genera la industria. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación demuestran que la contaminación de una industria de harina de pescado que no procese su agua de cola con el nivel de actividad de la del puerto de Mar del Plata fácilmente equivale a la contaminación que generan los residuos cloacales provenientes de una población de 1 millón de personas. De esta manera, Agustiner cumple un rol medioambiental crítico. Sin su existencia, el nivel de contaminación de los residuos cloacales de Mar del Plata se duplicaría. En Mar del Plata, la reducción de desechos de pescado es una necesidad. Mientras haya actividad pesquera, deberá existir una industria que se encargue de reducir sus desechos. Es importante que quienes llevemos esta tarea adelante lo hagamos en forma responsable. Se deben tratar la totalidad de los desechos y efluentes que el proceso genere, y no solo la fracción más rentable y sencilla de procesar. Si hiciéramos esto, estaríamos transformando un problema en otro. Cambiaríamos un problema de desechos de pescado por un problema de efluentes gaseosos y líquidos altamente contaminantes. Como empresa, venimos progresando y desarrollando procesos en una historia de más de 50 años. Hemos hecho todo tipo de productos a partir de desechos de pescado. Desde harina de pescados para nutrición animal a ácidos grasos esenciales para nutrición humana. Estamos convencidos de que es viable procesar los desechos de pescado de manera responsable y eficiente, y que es posible hacer de esta una industria sustentable sin hacerlo en perjuicio del medio ambiente, el turismo
o algún otro elemento que perjudique a la salud o a la economía de la población.